Dios te bendiga en este día, soy el pastor Giovanni y estamos en el ministerio Saeta de Salvación para Latinoamérica, compartiendo aquí la palabra todos los domingos a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros y también comparte con otras personas esta palabra que tiene que ser regada, expandida para toda aquella persona que necesita salvación. Vamos conmigo rapidito al libro de Job porque hoy queremos estar predicando bajo un pequeño título. Dios es lo primero. Repite conmigo, Dios es lo primero. Job capítulo 1 versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando vemos el libro de Job estamos viendo que Job pierde todo sin causa ninguna. No había pecado en Job. Job lucha por entender por qué le estaba pasando esto, por qué le estaba sucediendo esto, pero aún así podemos aprender una clave de Job. Puso a Dios en primer lugar. Estamos viendo cómo Job utiliza la clave esencial que también hoy en la actualidad tenemos que utilizar tú y yo, poner a Dios de primero. Mira lo que nos dice el versículo 5 ya contando la historia bíblica. Después de un ciclo de banquete, Job los mandaba llamar para que vinieran y los hacía kadash, es decir, los santificaba. Luego él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos, porque Job decía: mis hijos pueden haber pecado y blasfemado contra Elohim en sus pensamientos. Esto es lo que Job hacía todas las veces. Repite conmigo, todas las veces. Hoy tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Y hay 4 cosas que nos llaman la atención del libro de Job. Número 1, Job se levantaba temprano cada mañana y colocaba a Dios de primero. La escritura nos está diciendo que temprano en la mañana él se levantaba y ofrecía sacrificio, ofrecía estas ofrendas. En segundo lugar, él se levantaba cada mañana, temprano en la mañana. Me imagino si la Biblia dice que temprano en la mañana es antes de la salida del sol, y daba adoración a Dios primero. Y aún así esto lo estaba haciendo cuando no ha perdido nada, cuando la prueba no había visitado su vida, cuando las circunstancias difíciles no habían visitado su vida, cuando la escasez no había llegado a su casa. Es decir, que Job ya tenía un hábito de todos los días presentar sacrificio y adoración delante de Dios. Y en tercer lugar, él presentaba las ofrendas mecidas, estas ofrendas de sacrificio por cada uno de sus hijos. A pesar de que sus hijos tenían la responsabilidad de buscar a Dios, como le había enseñado también su padre, él como padre hacía sacrificio y expiación por los hijos. Hoy la Biblia nos está diciendo y nos está recalcando que nosotros como padres, a pesar que le demos las enseñanzas bíblicas a nuestros hijos, nosotros tenemos que presentar sacrificio por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros familiares, sean cristianos o no sean cristianos, porque la Biblia nos manda a tener la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar. Ahora, entrando un poquito en tema, estamos viendo cómo la adversidad llegó a Job. Recuerda que Dios era el primero en la vida, en el corazón de Job, porque adoró, lo colocó en primer lugar, le presentó ofrenda mecida. Y las 4 adversidades que estamos viendo en el libro de Job, que es también una experiencia para cada cristiano, para ti, para mí, porque no estamos fuera de este paquete. Número 1, la de Satán. Satán creyó que Job estaba obedeciendo a Dios por todo lo material, por todas las cosas que tenía. Cuando usted va al versículo 6 del libro de Job, estamos viendo, en el capítulo 1, estamos viendo que nos narra las Sagradas Escrituras. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahweh y entre ellos vino el adversario, Hasatán. Versículo 11. Le dice Hasatán a Dios: pero si tú extiendes tu mano y tocas cualquier cosa que tienes, sin duda él te va a maldecir tu nombre delante de tu rostro. Una de las cosas que la Biblia me recalca es que siempre el enemigo está detrás. Cada adversidad que viene a nuestras vidas, cada prueba que viene a nuestras vidas, cada circunstancia difícil que vienen a nuestras vidas, Hasatán o Satanás está detrás con un propósito. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros como cristianos en este día: ¿a quién le estás dando sacrificio? ¿A quién le estás dando adoración? ¿A quién le estás dando ofrenda? ¿A quién le estás dando primicia en primer lugar? ¿Quién es la motivación tuya en primer lugar? ¿Las cosas materiales? Aquí estamos viendo que Job era el hombre más rico de todo el Oriente. Sin embargo, lo perdió todo. ¿En qué te vas a apoyar?
en tu título, en tu poder, en tus habilidades, en tu fuerza, en tu inteligencia. Job no hizo eso. El hombre más rico de todo el Oriente buscaba a Dios de primero. Ahora, cuando usted va al versículo 8, mire lo que dice la palabra. Él escogió un pedazo de una vasija rota para rascarse y se sentó sobre una pila de ceniza. Entiende, de la noche a la mañana, Job perdió familia, sirviente y ganados. Job no se dejó vencer por esto, puso a Dios en primer lugar. Job perdió los empleados. Vamos a tirar esto a nuestro contexto. Job perdió a todos sus empleados. Job perdió a toda la familia que tenía en la MIPYME. Perdió la MIPYME. Y aún así Job puso a Dios en primer lugar. Nos llama la atención la clave de Job. Nos llama la atención cómo Job tenía un hábito de poner a Dios en primer lugar, en las buenas y en las malas. Aún a pesar en las noches más oscuras, me imagino, aunque la Biblia no lo dice, me imagino que Job se sentaría en la hierba, en el campo y decir, lo tenía todo ayer y ahora no tengo nada. Quizás en tu experiencia personal has pasado por esto o estás pasando por esto. Yo he pasado por esto muchas veces. Yo he pasado por esta circunstancia. He tenido que mirar al cielo y decir, él lo tenía todo, hoy no tengo nada, pero mañana lo volveré a tener. Me identifico porque una de las cosas que nosotros tenemos hoy es que cuando viene la primera prueba nos tambaleamos y nos vamos y ponemos las otras cosas, ponemos ídolos. Y ídolo no quiere decir una figura de yeso. Ídolo puede ser un celular, ídolo puede ser un carro, ídolo puede ser una casa, ídolo puede ser el dinero. Muchas cosas toman el lugar de Dios en primer lugar. Pero Job, a pesar de que había perdido la familia, que había perdido los ganados, que había perdido los sirvientes, lo había perdido todo, Dios puso en el corazón de Job la pasión de buscarle. Diga conmigo, Job seguía poniendo a Dios en primer lugar. ¿A quién pones tú? Este mismo momento que tú llegues a tu trabajo y te expulsan de tu trabajo. Imagínate en este momento que llegue a la casa y encuentres la casa vacía porque se te fue tu esposo o tu esposa. Imagínate en este momento que tus hijos te den la espalda. Imagínate que a las amistades que tú vas a ver que un día compartías con ellas, cuando llegan ya no te quieren, ya no te miran, ya no están contigo. Yo me imagino para este tiempo las mismas cosas que hicieron los amigos de Job. Por lo menos estos tres vinieron. Claro, lo criticaron, como siempre los hay. Ahí están los críticos de cine. Ahí están aquellos hermanitos que vienen cuando tú estás en prueba o cuando tú estás en circunstancias y te dicen, tú estás en pecado, tienes que revisarte. Eso te pasó por estar en pecado. Eso te pasó porque tú estás en fornicación. Eso te pasó porque tú estás en adulterio. Eso te pasó por desobediente. Siempre tenemos los críticos de cine, pero aquí estamos viendo un escenario diferente. Dios había puesto en el corazón de Job un hábito, buscarle en primer lugar. Número 1, de colocarle en primer lugar. Número 2, de adorarle en primer lugar. Número 3, de ofrendarle en primer lugar. Número 4, de presentar sacrificio y las primicias en primer lugar. Cuando usted va al versículo 20 del capítulo 1, la Biblia dice, Job se levantó, rasgó su vestidura, rapó su cabeza, cayó en tierra y adoró. Escúcheme, no fue a buscar a un líder, no fue a buscar a un pastor, no fue a buscar quizás a un superintendente, no lo fue a buscar, se tiró de rodillas y adoró. Me imagino que esa palabra que está escrita ahí, adoró, no lo hizo con alegría, lo hizo con tristeza. Me imagino a Job llorando porque lo había perdido todo. Me imagino a Job pasando por el sufrimiento y la prueba, como lo has pasado tú o como quizás lo estás pasando tú. Mira, te voy a decir algo, la prueba, el proceso te enseña para dos cosas. Número 1, o decides levantarte o decides quedarte en la lona. Dios estaba con Job porque Job le adoraba, porque Job le ofrendaba, porque Job le daba sacrificio. Escúchame bien, una de las cosas que es la clave fundamental de todo el libro es que Dios le había dicho a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Recto, temeroso y apartado del mal. Las tres claves para un creyente, las tres claves para un cristiano. Y quiere que te diga una cosa,
Yo muchas veces he fallado a esas 3 claves. Yo muchas veces he fallado y le he dado la espalda a esas 3 claves. No nos hagamos los santos. Dios es el que nos hace santos. Nosotros estamos en este caminar, en este peregrinar como pecadores, y Dios nos llama hijos, no por la cantidad de pecados que cometemos, sino porque simplemente su amor lo hizo primero. Dio a su Hijo en la cruz del Calvario por ti, por mí, lo hizo. El Padre lo hizo primero. ¿Por qué tú y yo no podemos lograrlo? ¿Por qué tú y yo no podemos caminar en esa santidad que Dios nos ha dado? Escucha esto. El versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh. En todo esto Job no cometió un pecado ni puso la culpa sobre Elohim. Una de las cosas que Dios nos está diciendo en este momento: si tú me pones a mí en primer lugar, yo voy a restituir 3 cosas. Voy a restituir, voy a retribuir y voy a multiplicar, voy a triplicar todas las bendiciones que Satanás te quitó, que el Hasatán te quitó en este mismo momento, porque Dios es fiel a su palabra. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios está escrita en este manual que tenemos aquí, está escrita en las tablas de tu corazón. Dios le dijo a Moisés: guarda esta ley, guárdala como pacto y serás bendecido tú y todos aquellos que me obedecen. Una de las cosas que Dios establece para este día es que esa palabra tiene que tener el primer lugar. Vemos la segunda adversidad. La esposa de Job, al pensar que con la pérdida de lo visible todo estaba perdido. Su propia esposa lo exhortó en 3 cosas. Número 1, a pecar. Número 2, a maldecir. Y número 3, a dejar a Dios. ¿Te ha pasado? Nos pasa. Dice la Biblia que el peor enemigo son los de tu propia casa. La palabra de Dios es certera, la palabra de Dios no coge atajo, la palabra de Dios es recta. La esposa de Job le sirvió como instrumento satánico para que se desviara en medio de la prueba. Me llama la atención cómo Job le contesta, a pesar del sufrimiento que estaba pasando en su propia carne. Su esposa le preguntó: ¿por qué aún mantienes tu integridad? Fíjate que no le dice maldice, déjalo. Lo primero que dice: ¿por qué aún mantienes tu integridad? En otras palabras, ¿por qué aún buscas a Dios? ¿Por qué aún adoras a Dios? ¿Por qué aún colocas a Dios en primer lugar? ¿Por qué aún santificas y haces sacrificio a Dios cuando Él fue el que te lo quitó todo? ¿No te das cuenta, Job? Maldícelo y abandónalo. Me imagino a Job batallando en los pensamientos, en el corazón y con la fe. Sus pensamientos le estaban diciendo: abandónalo. Su corazón le estaba diciendo: existe, Él existe. Y su fe le estaba diciendo: por favor, Job, no claudiques, no escuches a esta mujer, porque esta mujer está siendo instrumento de Hasatán, está siendo instrumento para hacerte caer, para que te desvíes, para que caigas, para que no te vuelvas a levantar. Esta mujer estaba soltando una maldición sobre Job, le estaba diciendo: maldícelo y muérete de contra. Es decir, voy a salir de ti, pedazo de carne, ya tú no tienes integridad, estás humillado completamente delante de este pueblo, abandónalo. Mira la respuesta de Job. Me gusta la respuesta de Job. Y esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros en nuestros corazones. Pero él respondió: estás hablando como una mujer necia, mujer. Recibiremos el bien de la mano de Elohim, pero rechazaremos el mal. En todo esto Job no dijo una palabra pecaminosa contra Yahweh. Ni una. Ni en pensamiento, ni en acciones. La clave para todo creyente, para ti y para mí, mi hermano, mi hermana, donde quiera que tú estés en Latinoamérica, la clave es poner a Dios en primer lugar, y cuando venga la prueba, cuando venga la oscuridad, no maldecir a Dios.
no maldecir a Dios. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, que están dentro de la iglesia, que son líderes, que son pastores, que son de la élite, que cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, lo primero que hacen es blasfemar contra Dios. Y tienen una credencial aquí en el pecho que dice líder, tienen una credencial aquí en el pecho que dice pastores, pero no lo llevan esculpido en el corazón, en el prepucio de su corazón. Eso sale del corazón, la pasión sale del corazón, el sacrificio sale del corazón. Mira lo que te voy a decir en este mismo momento. Si tú me estás escuchando, donde quiera que tú estés, Dios estaba con Job porque Dios había hecho un pacto con Job. Le dijo a Satán, pruébalo, le voy a quítale todo, pero no puede tocar su alma, porque su alma me pertenece a mí. Es el pacto que Dios hace con el ser humano. El cuerpo se corrompe completamente, los pensamientos desaparecen cuando llegas a la tumba, pero tu alma tiene dos direcciones: o vas hacia arriba con él o te vas con Satán hacia el infierno. Dios confiaba en Job. Mira lo que dice Job capítulo 2 versículo 3. Yahweh le preguntó al adversario: ¿viste a mi siervo Job? No le dijo: ¿viste a mi enemigo? ¿Viste al impío este? No, a mi siervo. Siervo, esclavo por amor. Este me va a adorar en todo el proceso. Este jamás me va a abandonar. Este jamás me va a dejar de adorar, ni de servir, ni de presentar ofrenda. ¿Quieres probarlos, Satán? A veces somos zarandeados con un pequeño viento y queremos abandonarlo todo. Nos ponemos bravos con Dios, nos peleamos con Dios, nos separamos de la iglesia, no queremos ir más nunca a una célula, no queremos a saber más de Dios, nos apartamos completamente. Y Dios sentado en su trono diciendo: ¿y yo no di mi vida por ti? ¿No lo hice primero? ¿Por qué no me pones a mí primero si yo te puse de primero en mi vida? Que lo di todo por ti. Un hombre veraz, sin culpa y recto, piadoso, quien teme a Elohim y evita el mal, y que aún mantiene su integridad aún a pesar que tú me provocaste contra él para destruirlo por ninguna razón, Satán. Dios usó a Job para darle una lección al diablo, que todavía existen hombres y mujeres que le ponen a él de primero. En segundo lugar, Dios usó a Job para darle una lección a su esposa, de que todavía hay hombres y mujeres con integridad que se mantienen a pesar de la adversidad. Y número 3, tenemos los amigos de Job, al pensar que el sufrimiento de Job era por su pecado. Dios usó a Job para demostrarle a sus propios amigos que en medio de la prueba él todavía existe y se derrama y habita y cohabita en vasijas de barro como tú y como yo, imperfectas. Ahí está la excelencia y la grandeza de nuestro Dios. Que no importa lo que pasemos, si Él es el primero, todo va a volver a su normalidad. Alguien me había preguntado hace un tiempo atrás: ¿quiénes han sido tus mejores maestros en el proceso? Y yo le dije con estas palabras: Dios, por ser el primero; los ángeles humanos, porque me han sustentado; mis hijos, porque me dicen la verdad; mis enemigos, porque no me pueden ver; y aquellos que me abandonaron en el proceso y me dieron las espaldas, porque ya no me puedo acordar de ninguno de ellos, porque para mí ya yo no voy a contar con ellos. Esa es la adversidad. Eso es lo que trae la adversidad, eso es lo que trae el problema, eso es lo que trae la situación. Pero ¿cuál es tu posición? ¿Pondrás a Dios de primero? La cuarta adversidad que estamos viendo en el libro de Job era para el mismo Job, al pensar que Dios no tenía bondad. Dios es lo primero. Por ver la integridad y la fidelidad, aún contra viento y marea, Job se mantenía. Si eres uno de nosotros, entonces compórtate como uno de nosotros. Dios está estableciendo ese principio. Y mira, lo que me gusta es el último capítulo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 42. Entonces Job le dio a Yahweh su respuesta: yo sé que tú puedes hacerlo todo. Ningún propósito, escúchame bien, ningún propósito tuyo puede ser frustrado.
Ningún propósito tuyo, Dios, puede ser frustrado. Podemos pasar cualquier cosa, podemos perder cualquier cosa, pero al final el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y antes que tú partas de esta tierra, antes que yo parta de esta tierra, el propósito de Dios siempre estará con nosotros. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, hoy y siempre. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. Dios, cuando es el primero en tu vida y en mi vida, retribuye, restituye y triplica las bendiciones eternas. En el versículo 10 del capítulo 42, la Biblia dice, cuando Job oró por sus amigos, Yahweh restauró su fortuna, le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Para terminar, yo quiero que tú comprendas en esta mañana que Job aprendió la lección. Las adversidades vienen, los problemas vienen, las enfermedades vienen, las situaciones oscuras vienen, pero Dios siempre tiene que ser el que esté en primer lugar. Job nos deja las dos claves fundamentales: postrarse y adorar. Cuando yo me postro, reconozco, y cuando yo adoro, le digo a Él quién es para mi vida. Levantarte temprano cada mañana y colocar a Dios en primer lugar. Levantarte cada mañana y adorar a Dios en primer lugar. Levantarte cada mañana y ofrendar a Dios en primer lugar. Levantarte cada mañana y darle las primicias a Dios en primer lugar es de un hombre y de una mujer sumisa y entregada a la voz del Espíritu Santo y entregada a la palabra. La presencia de Dios siempre estará presente. Jehová tu Dios ha estado contigo tiempo pasado, pero Jehová tu Dios estará contigo tiempo futuro, ahora y siempre. Síguenos en las redes sociales, que Dios te bendiga mucho en este día. Recuerda, Dios está en primer lugar. No lo saques de tu vida, ni por nada, ni por nadie. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Giovanni y nos vemos en el próximo programa, Ministerio Saeta de Salvación para Latinoamérica.